preciosa hora en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo. De una manera muy especial a nuestra hermana Denis y a todos y cada uno de nuestros amados hermanos que hacen parte de esta red mundial de oración de guardianes del aceite y en especial en esta sección de guardianes de la pureza en el programa A Cara Descubierta. Con la ayuda de Dios dimos inicio hace algunos miércoles, exactamente este miércoles hace 15 días, a una temática de suma importancia, de suma importancia. Yo quiero en este día solicitar de antemano a todos los hermanos, luego de leer una escritura que quiero pedirle a nuestra hermana Denis que la tenga preparada. Dentro de un momento, nuestra hermana nos va a ayudar leyendo una poderosa escritura que aparece en Primera Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 23. Voy a reiterar, Primera Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 23. Quiero saludarles una vez más a todos y darles la bienvenida en este día en el admirable nombre del Señor Jesucristo para poder proseguir hoy tratando este tema. Y antes de reiterar el título de este programa tan importante con este tema, y es cómo vencer la adicción a la pornografía, queremos el día de hoy comentar algo bien importante, y es que la manera, el método que estamos usando para tratar un tema tan delicado como este, no es en un tono acusativo. Al contrario, es en un propósito de ayuda, un propósito especial de darles a ustedes, en especial a usted, apreciado hermano, hermana, apreciado hombre, mujer de la audiencia, que ingresa a este tipo de videos, titulados así como este, ¿Cómo vencer la adicción a la pornografía?, con el propósito de encontrar una ayuda de carácter espiritual. Porque debemos comenzar diciendo que la adicción, como es evidente a la pornografía, no es simple y llanamente un asunto meramente de índole psicológico o físico, pero sobre todo y ante todo es un asunto de índole espiritual. Y antes de escuchar la lectura de Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23, quiero recordarles que en la anterior sección dimos una serie de estadísticas sumamente alarmantes, una serie de información de gran importancia y sumamente alarmante acerca de este tema. Y hoy queremos ahondar un poco más en esta temática con la ayuda de nuestro Dios. Debemos entender que como seres humanos, Dios nos ha formado de una manera tan integral que somos, según las Escrituras, un ser compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y el asunto con el tema de la pornografía es que afecta los tres niveles. Nos afecta en la parte física, nos afecta en la parte almática y también nos afecta en la parte espiritual. Es por esta razón que queremos leer Primera Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23. Quiero entonces, mi hermana, que usted nos ayude con esta lectura en este momento. Gracias, Pastor Araujo. Dios le bendiga por permitirme participar en este momento. Ok. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Mire qué importante esto. Para hacer un breve comentario respecto del versículo antes leído, debemos entender que cuando el ser humano es afectado en alguna de las tres áreas, solo en una de las tres áreas, de manera inevitable nos veremos afectados de manera prácticamente automática, si se permite el término, en los otros niveles, en las otras áreas.
Y efectivamente el asunto de la adicción a la pornografía comienza de una forma física, pero afecta nuestra mente, afecta nuestra alma, llega a tener control. Por esas razones que se la califica dentro de los niveles de adicción, porque una adicción no es otra cosa que algo que le domina, es algo que tiene poder sobre la persona y es algo en lo cual la persona no tiene ningún tipo de control, ningún tipo de control. Para avanzar un poco, quiero simplemente recordar algo bien importante que se mencionó en la ocasión anterior. Y es que en Ezequiel, el capítulo 23, los versículos 11 al 17, se habla acerca de algún tipo de pornografía antigua. Y es cuando alguna de estas dos mujeres que se mencionan aquí de manera simbólica en Ezequiel 23, observa los cuadros pintados de unos varones y esto despertó en ella un deseo de lujuria hacia estos personajes. Y como es evidente, el tema de la pornografía inicialmente comenzó hace algún tiempo, aunque como vemos ahí en Ezequiel tiene un origen muy, muy antiguo. Sin embargo, hace algún tiempo, hace algunas décadas, todo era limitado a exposición de fotografías e imágenes. Incluso cuando usted consulta en ciertos diccionarios seculares, usted encuentra que la pornografía se define como un tipo de literatura de carácter obsceno. Lo obsceno siempre, normalmente, está relacionado a aquello que es impúdico o aquello que va en contra de la pureza, aquello que va en contra de lo que es puro, de lo que es decente, y que lleva a la persona a perder el pudor, es decir, a perder todo tipo de vergüenza en el área relacionada con lo sexual. Ahora, observamos es que normalmente con el paso de los años el acceso a la pornografía cada vez se ha vuelto mucho más perverso, mucho más corrompido, mucho más lascivo de lo que muchas personas puedan imaginarse. Y es que aunque se dice que ese tipo de material es para adultos, realmente cuando estamos hablando de adultos en sano juicio, con sentido cabal, con principios de índole cristiano, moral y espiritual, incluso ético y de valores, realmente ni siquiera califica bajo ninguna circunstancia este tipo de material para acceder no adultos, mucho menos personas inferiores a esta edad. Hoy en día estamos viendo que existe una aceptación de lo que se llama el sexoturismo y vemos que la industria de la pornografía está tomando cada día un auge depravado y nocivo y está dejando de lado los principios de moral, de ética y de valores. E incluso el asunto se está volviendo en algunos lugares del mundo, prácticamente en todos los lugares del mundo, un asunto tan delicado que aún las leyes humanas en ciertos países tienden a poner ciertas limitaciones en esta área, porque la experiencia apunta precisamente a que algunos de los personajes que han llegado a asesinar, a convertirse en psicópatas, en personas con problemas de depravación crasa, son personas que normalmente comenzaron sus primeros pasos a través de lo visual por medio de la pornografía. Hoy en día existe un tipo de delito llamado la pornografía infantil, donde niños inferiores a 8, 7 y 6 años son involucrados en esta área, niños de 11, de 10 años, involucrados en esta área. Y obviamente aún los países y los gobiernos seculares están en contra de este asunto y lo persiguen de manera acérrima, precisamente por el hecho de que es considerado algo depravado ante la sociedad. Ahora, el asunto es que en alguna ocasión el pastor de apellido Rogers dijo una frase a la cual quiero agregarle algo más, y es que en una ocasión, de una manera parafraseada, él dijo que la adicción a la pornografía se la conoce como una droga barata o una droga mental barata, que sale de esa manera, barata, pero en realidad tiene un alto costo, una alta incidencia en la vida de la persona,
que cae bajo las redes de este tipo de adicción. Es muy preocupante que el día de hoy se conocen casos de jóvenes, de hombres, de mujeres e incluso de hogares cristianos que se encuentran sumidos en la adicción a la pornografía. Y la terrible realidad de todo esto es que hoy en día el acceso a ella es sumamente fácil, ya que la influencia de los medios de comunicación, las redes sociales, la internet, han hecho que se convierta en algo fácilmente asequible. En alguna ocasión escuchaba el testimonio de un psicópata de apellido Bundy, Ted Bundy, que en una ocasión, cuando fue sentenciado a pena de muerte, él testifica que sus primeros pasos comenzaron observando algunas revistas pornográficas, lo cual con el paso de los años se convirtió en un problema de depravación y se convirtió en uno de los asesinos seriales más temidos, más reconocidos incluso en los Estados Unidos. Y en la ocasión final de su vida, él llama a un pastor cristiano para pedir una entrevista de manera personal. Y en esta entrevista, él, de una manera no necesariamente tratando de justificar sus acciones, él explica la peligrosidad, lo terrible del asunto de la adicción a la pornografía y lo que lo lleva a él de manera categórica a convertirse en quien llegó a ser y en quien llegó a convertirse. El asunto es que cuando alguien accede a la insinuación del terrible mal que hoy estamos tocando, se puede convertir en algo tan adictivo, dicen los expertos, aún como los estupefacientes o drogas, ya que crea hábito y cimienta, en el caso de la perspectiva moral y cristiana, cimienta y apoya lo que la Biblia prohíbe. Y quiero en esta ocasión hablar acerca de unas causas, de unos efectos y acerca de cómo ganar la guerra contra la pornografía. Realmente, al notar el hecho de que el asunto de cualquier tipo de adicción, y en especial la adicción a un asunto moral, inmoral como lo es la adicción a la pornografía, estamos viendo que todo tiene un origen en el ámbito espiritual. Para ello quiero mencionar y leer Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 19, donde se describe algo bien interesante. Dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, todo lo relacionado con la inmoralidad, para cometer con avidez toda clase de impureza. Si queremos hablar de causas, debemos entender que este tipo de maldad, a la cual lamentablemente muchas personas han accedido, y vamos a explicar incluso una de esas causas, que es la más común, es que una de las cosas que llevan a la persona a caer desde la perspectiva espiritual primeramente, es algo basado en esta escritura, conocido como el entenebrecimiento de la mente. El entenebrecimiento de la mente consiste en que hoy en día muchos a nivel mundial, sin importar edad, sin importar raza, sin importar religión, sin importar estrato social, se ven atados a la pornografía, porque cuando la persona es sometida a este tipo de imágenes, el entendimiento, la mentalidad o la mente de la persona, lo primero que ocurre es que se contaminan, y esto equivale a que esta persona está entenebrecida mentalmente. Ahora, cuando una persona ingresa en ese oscuro mundo de la pornografía, la mente se contagia, y es eso lo que lo lleva a vivir ajeno de la voluntad de Dios, produciendo en él un deseo absurdo de continuar siendo cautivo de este hábito inmundo. Ahora, una de las cosas que produce inicialmente
esto es que atrofia los sentidos espirituales, alimenta los deseos carnales y acaba con los principios morales, éticos y de valores que la persona tiene. Lo segundo que encontramos en esa escritura leída es lo que se llama el endurecimiento del corazón. Y es que una vez que la persona tiene su mente ya contaminada por la pornografía como tal, algo importante es que cada vez más esa persona, una vez que observa esto y se ve atada a este tipo de adicción, cada vez más esta persona tiende a involucrarse de manera incontrolable en este hábito desagradable. Obviamente esto se debe a que su corazón, que es la parte espiritual más profunda, se ha tornado insensible. O como dice el texto bíblico, pierde toda sensibilidad, y al perder toda sensibilidad, esta persona se entrega a la lujuria, a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. El asunto es que hoy en día podemos destacar, aunque existen muchas más, una serie de causas por las cuales muchas personas tienden a buscar equivocadamente refugio o tienden a buscar de manera equivocada un tipo de escape o de satisfacción en la pornografía. Vamos a ver solamente un pequeño listado de algunas de las causas por las cuales una persona realmente entra a ser una de las víctimas numerosas de la pornografía. Uno de ellos es cuando una persona fue abusada sexualmente en su infancia. Una persona que fue abusada sexualmente o sufrió algún tipo de tocamiento, algún tipo de acceso sexual o algún tipo de abuso de índole sexual, es una persona que se convierte en una presa fácil a la pornografía, porque generalmente tiende a convertirse en una puerta abierta por el hecho de que fue sometida a un abuso. En segundo lugar, las innumerables causales, que aquí solamente destacaremos alguna, es cuando una persona a temprana edad, en algún momento, atestiguó un acto sexual desagradable, por ejemplo, una violación. Otra de las razones es cuando una persona tiene problemas de depresión, y la depresión, obviamente, necesita esa persona buscar un tipo de aliciente, de calmante, algo que le produzca el efecto contrario, y una de las cosas que ofrece alternativamente de manera inicial la pornografía es cierto tipo de aliciente, cierto tipo de calmante inicialmente, pero cuando pasa el tiempo empieza a dejar una serie de efectos que vamos a enumerar dentro de un momento, sobre todo cuando la persona tiene principios morales, sobre todo cuando no ha tenido aún el endurecimiento absoluto de su corazón o el entenebrecimiento de su mente. Porque obviamente existen personas para las cuales esto es absolutamente normal. Para ellos, cuando no hay principios bíblicos ni principios morales, es simplemente una fijación más, es algo para ellos completamente normal. Pero realmente esta palabra está dedicada a aquellas personas que necesitan el poder de Dios, que reconocen y que quieren salir de esto. Obviamente existirán personas para las cuales esto es algo totalmente absurdo, totalmente ridículo. Para muchas personas hoy en día, esto es algo que no tiene absolutamente ninguna incidencia aparentemente en su vida y son personas para las cuales realmente la pornografía es simplemente una alternativa más. Pero estoy con la ayuda de Dios dirigiendo este mensaje a aquellas personas que en algún momento o lo buscarán en directo o lo están mirando ahora en directo o lo buscarán en algún momento con el propósito de encontrar un aliciente, de encontrar una salida, una ayuda, porque reconocen su situación. Algo más es que una de las causas que lleva a la persona a caer como presa fácil, aparte de las ya mencionadas, es la soledad, el ocio y la desocupación. Normalmente, mucha de la gente que tiene problemas de soledad, problemas de ocio o de su desocupación, cuyo tiempo es libre para vagar en las páginas, en la internet, buscar en las redes sociales, observar videos inicialmente en YouTube o en alguna otra red social
o en algún otro medio, simplemente con el paso del tiempo en algún momento cae bajo esta insinuación. Estamos mirando de manera rápida algunos causales. Otra de las causas por las cuales una persona tiende a caer en este problema de la adicción es cuando ha crecido, o por lo menos cuando está envuelto o se ve sumido en un ambiente repleto de pornografía, donde hay imágenes, fotografías, porque la pornografía incluye todo ello, que incitan en la parte moral o en la parte de lo impúdico, de lo inmoral. También otra de las cosas que lleva a una persona a caer en este problema es la falta de identidad, también la mala interpretación del sexo. Por supuesto, si se lo interpreta el sexo como tal desde una perspectiva bíblica, la sexualidad tiene otra connotación de pureza bajo el pacto matrimonial. Pero cuando existe una mala interpretación del sexo desde una perspectiva social actual, para las personas estamos hablando de algo que es simplemente un tiempo de satisfacción egoísta y personal. Por ende, la mala interpretación del sexo lleva a las personas a convertirse en otras de las cantidades de víctimas de la pornografía y sobre todo la desorientación sexual. Pero quiero hacer énfasis en una de las causas por las cuales la mayoría de adictos se ven envueltos en ese problema, y esa causa se llama sencillamente la curiosidad. Hay un pensamiento que dice: la curiosidad mató al gato, y mucha gente ha caído en la adicción, no solo de la pornografía, sino de cualquier otra adicción, meramente por curiosidad. Alguien le dijo, alguien le habló, alguien le comentó, simplemente por curiosidad, lo abrió una vez, lo observó una vez, y como mencionábamos en la ocasión anterior, un pensador dijo que 20 segundos de acceso a pornografía, cuando esto no se controla y no se confronta, pueden tardar 20 años en sacarse de la cabeza. Y es por eso que solamente el hecho de la curiosidad puede llevar a un individuo a convertirse en una víctima terrible. Y es que cuando uno hace encuestas o se dedica simplemente a conversatorios con personas que han conversado o han confesado incluso la necesidad de ser libres de esta adicción, realmente en la mayoría de casos ellos mencionan que ellos cayeron por primera vez por mera curiosidad, porque alguien les habló, porque alguien les dijo, y esa curiosidad los llevó a verse envueltos en lo que vamos a mencionar en este momento. Por ejemplo, uno de los efectos, vamos a hablar un poco de los efectos que esto produce. Uno de los efectos principales es que produce la muerte de lo que tiene que ver con lo moral en la vida de la persona. Y de manera aplicativa, podemos usar Romanos capítulo 6, versículo 23, donde dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habla obviamente de un sentido espiritual, pero como leímos en Efesios, observamos que una de las cosas que produce es muerte. El mismo Santiago habla de que el pecado llega al final a producir muerte. Y obviamente cuando una persona por curiosidad se ve envuelta en este tipo de adicción, en algún momento lo primero que muere en esa persona es algo que se llama sencillamente los principios morales. Empiezan a morir aquellas cosas como la pureza, como la inocencia. Se pierde la moral, se pierde la inocencia, se pierde la pureza, y esa persona empieza a experimentar una serie de efectos. Es muy posible que alguien de la audiencia, al escuchar estos efectos, se va a sentir identificado. Por ejemplo, el principal efecto que produce la adicción a la pornografía se llama la culpabilidad. Lo voy a repetir: la culpabilidad. Una persona que tiene algunos principios morales, y sobre todo aquellos que crecieron tal vez en un hogar cristiano, o gente que oficia en un ambiente eclesiástico espiritual cristiano, que es un líder de congregación, un miembro de alabanza de alguna iglesia, un pastor, un consejero incluso de familia, alguien que oficia en ámbitos como estos, o simplemente una persona que, aunque no tenga ningún tipo de cargo en la congregación, pero que es una persona que tiene principios, que alguien le enseñó acerca de la moral, que ha leído en la Biblia, que tiene o escucha palabra.
uno de los primeros efectos que se produce en la persona adicta a la pornografía es lo que se llama la culpabilidad. Esa persona normalmente, realmente al saber que lo que hace no es correcto ante Dios, lo primero que hace es sentirse culpable por ello. Y eso trae, obviamente, consigo una pesada carga de culpa moral sobre la persona que está dominada al problema de la adicción a la pornografía. Obviamente, como es lógico, esta culpa se debe a que quien lo hace sabe que está haciendo algo desagradable ante los ojos de Dios. Si es un hombre casado, sabe que está fallando mentalmente a su esposa. El Señor en el Evangelio de Mateo habla de que se puede adulterar mentalmente y la pornografía lleva al varón a el adulterio mental. Si es un hombre con responsabilidades morales, obviamente el primer efecto se llama la culpabilidad. Ahora, la forma como una persona empieza a verse envuelta en la adicción como tal de la pornografía es que, por un lado, primero produce culpabilidad, pero en segundo lugar, produce algo que en realidad lo lleva a asumirse más en este problema y se llama la vergüenza. Número uno, culpabilidad. Número dos, vergüenza. Cuando una persona que sabe que lo que está haciendo es incorrecto y comienza a verse cada vez más atado, empieza a subir el número de tiempo y horas que observa pornografía, ya no se conforma con un poco, quiere cada vez más y más y más, que obviamente los que saben de esto dicen, por supuesto, que hay un ataque incluso en la persona adicta a la pornografía, un ataque, algo que le han llamado el ataque a la parte química del cerebro, porque sabemos que Dios le ha dado al ser humano un cuerpo, un cerebro, unas funciones internas que llevan al hombre a experimentar y a disfrutar todas las áreas en su vida. Y por ejemplo, dentro del ser humano hay algo que los expertos le han llamado la dopamina, que tiene que ver sencillamente con el neurotransmisor que simple y llanamente lleva a la persona a sentir de manera especial, está siempre relacionado con asuntos del placer. Y cuando una persona empieza a observar material pornográfico que obviamente produce placer mental, esto empieza a afectar aún al cerebro. Existen algunos estudios que usted los puede mirar en la internet o en algunos lugares bien importantes que hablan sobre este tópico. ¿Cuáles son los efectos que la adicción a la pornografía produce en el cerebro mismo de la persona adicta? Escuchando a un experto en una ocasión, él decía que la pornografía logra engañar al cerebro de la persona y es por eso que produce daños y lo que hace es intoxicar la mente de la persona. Pero el asunto es que además de producir culpabilidad, también produce vergüenza. Y generalmente todo aquel que sabe que está sumido en este asunto y eso está mal, lo primero que hace es pretender observar el material pornográfico a escondidas. Obviamente, porque esto le genera a él el temor de ser descubierto, si es casado, si es líder, si es cristiano, si es pastor o incluso si no es cristiano, pero tiene principios, esa persona realmente tiende a sentir vergüenza de ser descubierto por sus padres, por sus cónyuges, por sus maestros, por sus pastores, por sus amigos, si es pastor, por sus compañeros de ministerio, por su iglesia o por algunos hermanos de la congregación. Y el hecho es que primero comienza con culpabilidad, luego desciende a vergüenza, y esa vergüenza es precisamente lo que lleva a la persona a buscar lugares discretos, entre comillas, sólidos o solos, solitarios, para seguir accediendo a este tipo de material. La vergüenza hace que él no quiera confesar, no quiere ser descubierto, y esa vergüenza lo lleva a hundirse cada vez más en esta terrible adicción. Lo tercero que produce, el tercer efecto, se llama la ansiedad. Esto, por supuesto, los que estudian un poco acerca del tema de las adicciones, sabemos que normalmente uno de los efectos principales que produce cualquier tipo de adicción se llama la ansiedad. La ansiedad precisamente es lo que hace que la persona llega a un cierto tope, a un cierto límite,
Y cuando esa persona cree haber superado su adicción, hay gente que testifica, habla de que buscan ayuda cuando el pastor, cuando el ministro, cuando algún hombre o mujer de Dios predican en su iglesia local sobre los problemas morales. Esa persona pasa a un altar, esa persona busca la misericordia de Dios, esa persona pide perdón, esa persona incluso llega a decir, Señor, te he fallado, te he ofendido, y lo siente de corazón. Pero el asunto es que en el culto recibe la unción, recibe la presencia de Dios, pero cuando sale, esa persona, al no tener en cuenta los pasos que le vamos a comentar dentro de un momento, al no tener en cuenta esos pasos, obviamente esa persona va a enfrentarse a lo que se llama la ansiedad. Y cuando la ansiedad empieza a dominar a la persona o al individuo, lo primero que ocurre es que esa persona empieza a perder el control de sí mismo, y aún después de haber hecho pacto, después de haber hecho promesas, después de haber llorado, ido a la iglesia, haber realizado alguno que otro ayuno, buscando salir del problema, no sabe cómo enfrentar la ansiedad, y la ansiedad misma de volver a visitar este tipo de sitios, de páginas, de videos, lo lleva una vez más a recaer. El número 1 produce culpabilidad. Número 2, produce vergüenza. La vergüenza hace que la persona se sienta incapaz de comentarle a otro, de buscar ayuda. Y en tercer lugar, le produce ansiedad. Y esa ansiedad es lo que lo vuelve cada vez más, de manera más repetitiva, a caer. Por supuesto, esto está relacionado a lo que hablamos de manera somera hace un momento, y es que la dopamina, que es ese neurotransmisor en el cerebro que siempre se dispara, si se permite así decirlo, cuando la persona está sometida a algo que le produce placer. Entonces, a medida de que la persona tiene ansiedad, busca una vez más caer en el problema, ya la ansiedad lo lleva a que la persona, si de manera inicial se satisfacía con mirar 5 minutos de pornografía, la dopamina cada vez más lo lleva a buscar de manera repetitiva el acceder a este tipo de videos, ya no con 5 minutos, pero con media hora, con 1 hora. Hay personas que pasan horas y horas adictos a la pornografía, gente que tiene problemas en su trabajo, gente que tiene problemas con su hogar, con su cónyuge, porque ya el nivel de placer que sentían con 5 minutos ya no se compara, y lo lleva a la persona a tener que buscar cada vez más y más y más. Y lo que es peor, algunos dicen que existen niveles en la pornografía, y aunque realmente los niveles iniciales de la pornografía simplemente incluyen relaciones entre un hombre y una mujer, normalmente uno de los efectos mismos que produce la pornografía es que la persona tiende a buscar cada vez algo que sea más fuerte, más depravado, más nocivo. Ya no se conforman solamente con relaciones sexuales entre una pareja, buscan lo que se llaman las orgías, empiezan a buscar lo que se llama la zoofilia, que es relaciones con animales, y esto lleva a la persona a cada vez sentirse más depravado. Incluso varones buscando relaciones sexuales entre hombres, parejas gay, como así se les llama, o incluso mujeres buscando relaciones entre mujeres, parejas lesbianas, y todo eso hace que la persona, por supuesto, empiece a sentir más vergüenza todavía de confesar que su adicción es cada vez más depravada, más nociva, más desagradable, y esa realmente es la trampa del enemigo para llevar a la persona a sumirse cada vez más en este problema. Ahora, solamente quiero mencionar algunas otras causas antes de pedirle a nuestra hermana Denis que por favor me ayude leyendo 2 Timoteo capítulo 2 y el versículo 22. Otra causa serían los problemas, o mejor, otros efectos de la adicción a la pornografía serían los problemas a mediano plazo. Una persona adicta a la pornografía realmente está dando la puntada inicial de una vida sexual vacía, acomplejada y desordenada. 3 cosas. Número 1, vacía. ¿Por qué? Porque uno de los efectos que produce la adicción es que absolutamente nada le satisfacerá. Es decir, mientras que el concepto de la sexualidad bíblico implica un hombre y una mujer,
bajo el pacto matrimonial y bajo la bendición de Dios, como dice Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, hablando del lugar de intimidad, sea sin mancha, sin contaminación. Dice, a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios, implicando esto que uno de los efectos principales que produce a mediano plazo es una vida sexual vacía, es decir, que ya no se siente satisfecho con su esposa, no se siente satisfecho con una mujer, empieza a buscar hacer, entre comillas, realidad las fantasías, el mundo de fantasía que observa a través de los videos o las imágenes, lo lleva al individuo a sumirse cada vez más en este serio problema. En segundo lugar, la vida sexual de un adicto a la pornografía generalmente es una vida acomplejada. ¿Por qué? Porque su problema está en la mente, aparte de ser espiritual, está en la mente, y cuando se casa no tiene una vida sexual plena, incluso produce efectos a mediano plazo de complejos en el área moral y sexual. Y en tercer lugar, problemas de desorden. ¿Por qué? Porque vuelve al hombre depravado, a la mujer insensible, depravada, en el sentido de que toma aún a su cónyuge como un simple objeto sexual, pretendiendo llevar a la práctica todo tipo de aberración que se observa en ese tipo de imágenes. Otra cosa importante es que ocasiona a mediano plazo en la persona trastornos de carácter emocional, físico y espiritual. Una de las secuelas más comunes pero perjudiciales es lo que se llama la masturbación, que es simplemente agregarle más problemas al problema, y añadir más pecado al pecado. La persona inicialmente comienza con curiosidad, observa las imágenes, con el paso del tiempo, las imágenes en el cerebro producen placer, lleva a la persona a hundirse más, se vuelve cada vez más repetitivo y la persona lo único que pretende luego buscar es tratar de hacer realidad sus fantasías que observa. Y sobre todo en círculos cristianos, como los que estamos dirigiéndonos generalmente a través de estas enseñanzas, normalmente esa persona sabe por simples y llano sentido común que no le puede ser infiel a su esposa o por lo menos no debe hacerlo. Pero entonces esa persona pretende buscar satisfacción en la intimidad por medio de la masturbación. Y eso lo que hace es añadir pecado a pecado. ¿Qué es masturbación? Simple y llanamente producirse placer de manera personal. Ahora, la persona sometida a imágenes con sentido pornográfico es propensa a tratar de hacer realidad sus fantasías. Ahora, obviamente, al final daremos algunas pautas importantes para una persona que ha caído no solo en la adicción visual de la pornografía, sino en la adicción visual y a la vez física, al observar pornografía y al masturbarse mientras observa pornografía, que ese es un terrible problema. Quiero pedirle entonces, estimada sierva de Dios, que por favor nos ayude leyendo 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22, porque luego de leer esto y de mencionar algunos problemas a largo plazo, que son efectos de un adicto a la pornografía, vamos a decir algunas pautas para ganar la guerra contra la pornografía. Prosigamos. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Perfecto. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén, amén. Téngalo allí, por favor, estimada sierva de Dios, ese versículo importante. Da 3 pautas muy importantes. En cuanto a los efectos, obviamente estoy procurando ser conciso porque hay mucha tela por recortar, pero en cuanto al tema de los efectos, obviamente alguien puede empezar a sentirse ya identificado con algunas de las cosas ya dichas, pero con las que vamos a mencionar igualmente. A largo plazo, este flagelo de esta adicción puede perseguir a la persona aún si se es casado. Escuchando a algunas personas, incluso recibiendo textos en WhatsApp o en Messenger o en algunos medios de personas ya casados, incluso cristianos que tienen responsabilidades espirituales, pero que por lo menos han tenido la valentía de
expresar que tienen luchas con ese problema, algunos de ellos mencionan cosas como por ejemplo la siguiente. Alguien me escribía en estos días y me decía que pensaba que después de casarse él iba a poder vencer la adicción a la pornografía. Él dijo, luchaba inicialmente contra esta adicción, tenía problemas en esta área, me enamoré de una buena mujer, tuve la oportunidad de conocer su familia, ver que es una familia muy especial, muy bonita, tienen familia ya. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta persona se dio cuenta que el problema proseguía aún después de haberse casado. Porque el problema a largo plazo del adicto a la pornografía, el efecto es que aún cuando esté casado, existen por lo menos dos cosas que produce la adicción a la pornografía, que ya las mencionamos en la ocasión anterior, pero vienen a colación en este momento. Y es que en primer lugar, uno de los efectos que produce se llama la falta de sueño. Cuando una persona es adicto, compulsivo ya a la pornografía, empieza a perder el deseo de dormir y eso le produce a la persona más tiempo para pensar y por ende a hundirse más en este problema. Y en segundo lugar, si es casado, uno de los efectos más diabólicos, diciéndolo en un contexto cristiano, y peligrosos en un contexto secular y matrimonial, es que la persona como tal empieza a perder la atracción sexual hacia su cónyuge. Es decir, por esa razón es que algunos ya casados siguen adictos a la pornografía, aun cuando estén casados con la mujer más hermosa del planeta Tierra, aun cuando estén casados con la mujer de la cual ellos se enamoraron y dijeron, pero definitivamente para mí no existe ojos para ninguna otra mujer, solamente para mi esposa, pero definitivamente el efecto que produce engañoso de la pornografía es llevarle a perder la atracción hacia su cónyuge, ya sea el varón hacia la mujer o ya sea la mujer hacia el varón. Otro de los efectos es que cuando una persona a largo plazo se ve afectada, puede llevarle a afectar en un futuro matrimonio, no importando su situación, sea un líder, sea un maestro, sea un evangelista, sea un pastor, sea un cristiano, sea alguien de principios. Cuando esa persona se llega a casar, puede llegar a afectarle aún en un futuro matrimonio. La pornografía, por ejemplo, deja secuelas en cuanto a la intimidad y en cuanto a la relación de pareja. Algunos expertos hablan de que incluso algunos llegan a tener problemas, si es el varón, por ejemplo, llega a tener problemas en su parte de potencial sexual. En el caso de la mujer, igualmente, empieza a tener problemas aún físicos. Por eso es que estamos hablando de una adicción que no solamente se la confronta desde una perspectiva espiritual, porque este problema no solo es a un asunto meramente espiritual, sino también algo que afecta físicamente a la persona. Hay algunas personas a las cuales les puede ocasionar lo que se llama la desorientación sexual, pierden su identidad, causando males, por ejemplo, como el homosexualismo. Muchos han comenzado siendo adictos a la pornografía, de un hombre y una mujer, siendo varones o siendo mujeres, y terminaron yéndose al otro extremo, al homosexualismo o al lesbianismo. Hay algunos cuya situación fue tan delicada de adicción a la pornografía que esto los condujo a la prostitución, por ejemplo. En otros casos, más terribles aún, los ha llevado a lo que se llama el bestialismo, personas que descubrieron en medio de su aberración que sienten atracción hacia las bestias, hacia los animales. Todo comenzó con la pornografía. Otros han llegado a lo que se llama el sadismo, que es el maltrato físico dentro de la relación, la violencia sexual, y les produce placer la violencia dentro de la intimidad. En otros casos, la promiscuidad, es decir, un hombre que empieza a buscar satisfacer sus deseos con múltiples mujeres. En otros casos, terribles, yo creo que muy dolorosos, uno de los peores efectos a largo plazo que produce la pornografía se llaman las violaciones. Muchos de los violadores, muchos de los psicópatas, muchos de los abusadores sexuales confiesan luego que todo comenzó con su adicción a la pornografía, hasta que miraron una niña o una mujer o una persona indefensa. Incluso escuchaba el noticiero por allí de cómo uno de estos hombres abusaba a una mujer que tenía
problemas mentales, porque según él nunca se iban a dar cuenta. O sea, son personas que llegan a estos niveles. Otros, por ejemplo, después de su continua promiscuidad, los lleva a lo que se llaman los abortos, ya que se buscan uno y otro hombre, y esto los lleva a añadir pecado a pecado. A personas, en otras ocasiones, los lleva a las infidelidades, otros a los divorcios, por ejemplo. Alta tasa de divorcios en los matrimonios se deben precisamente a que sus esposas han descubierto a sus esposos. He escuchado de manera audible a mujeres sufrir por esto, contar en consejería, sus esposos igualmente, ver a sus esposas, generalmente en el porcentaje son más los varones que las mujeres, pero también las hay, son más del 23 o 30% de mujeres, más del 80% de hombres. Sin embargo, ellas con lágrimas confiesan cómo observan a sus esposos ya descaradamente, porque uno de los efectos es que luego de la vergüenza, luego produce finalmente algo que le llamaríamos la sinvergüenza, es decir, una persona que pierde todo tipo de avidez, todo tipo de pudor, y algunos de ellos causan divorcios, los adictos a largo plazo a la pornografía, porque ya el esposo no respeta a su esposa, porque ya lo hace físicamente, o mejor, lo hace directamente frente a su esposa, ya no respeta a la figura de su cónyuge, y por ende esto ha llevado a muchos divorcios también, a enfermedades venéreas como el SIDA y otros. Todos estos problemas se desatan por medio de la adicción a la pornografía. Ahora, ya que mi hermana leyó una escritura en 2 Timoteo, vemos allí algo importante, y es que el Señor nos habla de que debemos huir. Hay cosas, según la Biblia, a las cuales debemos enfrentar, pero hay cosas, según la Biblia, a las cuales debemos huir. Y en asuntos morales, en asuntos sexuales, la Biblia habla de huir de la fornicación, habla de huir de las pasiones juveniles. Es decir, todo lo que está relacionado generalmente a asuntos morales. Por ejemplo, en la Biblia encontramos, a partir de Génesis capítulo 37 en adelante, un gran número de capítulos, mejor, del Génesis hablan sobre este muchacho. Vemos cómo en una ocasión este muchacho tuvo que huir ante la insinuación sexual de una mujer, porque obviamente esa es la forma de batallar contra los problemas morales. Y una de las cosas importantes allí es que para vencer la guerra contra la pornografía, cuando una persona se dispone a hacerlo, necesita 2 cosas básicas. Número 1, propósito, y número 2, poder. Porque estamos hablando de que no es un asunto meramente físico solamente, sino también espiritual. Número 1, esa persona necesita propósito. Y número 2, necesita poder, es decir, algo que va más allá de sus capacidades. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y observamos que existen algunas potestades espirituales relacionadas a lo que tiene que ver con lo inmoral, con lo bajo. Por ejemplo, en Apocalipsis habla de Jezabel, que está relacionado con lo inmoral. Entonces, necesitamos entender que la lucha no se puede hacer solamente con un esfuerzo meramente psicológico, psiquiátrico, profesional, que también lo recomendamos o lo recomendaremos dentro de un momento. Pero es importante tener en cuenta esto. Ahora, quiero simplemente decir algo, debido a asuntos de tiempo, vamos a procurar resumir esta parte acá. Y es que todo adolescente o joven o adulto o casado o soltero a quien le corresponda este asunto de que quiere ganar esa guerra contra esta adicción, quiero decirle que sí se puede vencer la insinuación y la adicción a la pornografía. Pero para ello se requieren por lo menos tener en cuenta 2 asuntos básicos. Número 1, disposición, y número 2, ocupación. Aparte del poder y aparte del propósito, usted necesita disposición, y número 2, necesita ocupación. Usted necesita disponerse a hacerlo, y número 2, necesita ocupar su mente y el tiempo que generalmente se malgasta en este asunto, haciendo algunas cosas que sirvan para edificación. Ahora, existen por lo menos unos 5 pasos que creo no podré alcanzar a mencionarlos ahora, para empezar a enfrentar
la batalla contra la pornografía. Voy a mencionar rápidamente, por lo menos en estos 5 minutos, alguno de ellos. Lo primero que una persona necesita para empezar a través del propósito, a través de la disposición, a través de ese deseo de salir, es simple y llanamente lo que muchos consejeros en esta área dicen, y es reconocer el error. Es decir, reconocer que tiene problemas de adicción. En la estadística que mencionábamos en la ocasión anterior, el programa anterior, mencionábamos, por ejemplo, que aún algunos pastores mencionaban, el 30% de ellos mencionaba en una encuesta que se realizó, que durante los últimos 30 días habían observado pornografía. Y el 50% de ellos decía que por lo menos en los últimos 12 meses, una sola vez en esos 12 meses, también habían observado material de tipo pornográfico adrede, a propósito. Ahora, obviamente, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando una persona está hablando de este tipo de problemas, se requiere una liberación absoluta. Pero para que eso ocurra, lo primero que se necesita es reconocer el error. Ese es el paso número 1 para marchar hacia la victoria. ¿En qué consiste? Consiste en aceptar de manera sincera, primero, y voluntaria, que este tipo de hábitos, como la adicción a la pornografía y la masturbación, son hábitos malignos y desagradables ante los ojos de Dios. Es decir, es un acto de reconocimiento, un acto de arrepentimiento. Pero usted no se puede quedar en ese primer nivel. Reconocer el error, reitero, consiste en aceptar, por ejemplo, que si una persona prosigue en este problema, en este mal camino, su vida, no solo espiritual presente, sino aún su vida eterna, está en riesgo. Decía en la ocasión anterior que ningún adicto a la pornografía puede tener la más mínima idea de que podrá estar en el reino de los cielos, porque está satisfaciendo todo aquello que Dios contradice. Y por ende, esa persona, cuando se encuentra reconociendo, debe reconocer que, número 1, esta adicción le está echando a perder su inocencia, o por lo menos su conciencia, su pureza, su moral, le está llevando a echar a perder su mentalidad, le está destruyendo sus principios morales, le está afectando evidentemente, principalmente la relación con Dios, pero también con los demás, porque ya esa persona no puede ver a una mujer sin tener problemas mentales hacia esa persona. Cuando una persona primero reconoce, está diciendo, yo quiero salir de la pornografía. Está diciendo, necesito empezar a dar un paso hacia la victoria. Yo quiero pedirle por favor a mi hermana que tenga listo Isaías capítulo 55, versículo 7. En Isaías capítulo 55, versículo 7, vamos a mirar algo importante, y es que en este primer paso, lo primero que usted necesita para ser libre es reconocer que esto es algo demasiadamente grave. Es cuestión de reconocer el error y volverse al Señor. Vamos a mirar lo que dice Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Hemos observado que una de las áreas principalmente afectadas en el adicto a la pornografía se llama los pensamientos, la mente. La mente es la principal afectada. Incluso físicamente hablando, el cerebro. Hay un estudio por allí donde se identifica la diferencia entre un adicto a la pornografía, el cerebro mismo de un adicto a la pornografía y el cerebro de una persona libre de esa adicción. El cerebro de la persona adicta tiene ciertas áreas internas que están afectadas. ¿Por qué? Porque produce efectos físicos. El texto que dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca, no solamente está hablando de la fornicación física, sino de todo lo que es inmoral. Lo inmoral siempre va a afectar el cuerpo, empezando por la mente, por el cerebro del personaje adicto a esto. Lo segundo que la persona debe hacer es renunciar al problema. En primer lugar, debe reconocer su problema, pero en segundo lugar, debe renunciar a ese problema. Obviamente, este segundo paso es cuestión de propósito.
Se requiere que el proyecto de vida del adicto o de la persona que se reconoce como adicto sabe que aunque sea una vez al año o una vez cada 15 días, ya tiene un problema en esa área. El propósito es salir de ese problema. Debe llevar a esa persona día a día a que ese proyecto de ser libre se haga realidad. Ahora, en este paso, de ser necesario, debe recurrir incluso, número uno y principal, a la confesión del problema. Yo le recomiendo, querido varón, querida mujer, si usted tiene ese problema, busque primero confesar eso con su cónyuge, especialmente aquellos que tienen un cónyuge espiritual. Busque la confesión de su problema, busque contarle, obviamente no a cualquier persona, pero busque en oración a quién confesarle su problema. El hecho de que una persona confiese ese problema da la puntada inicial de que esa persona no solo reconoce que es adicto, que es el primer paso, sino que renuncia de manera verbal a ese problema. En segundo lugar, esa persona necesita renunciar. ¿Qué significa eso? Renunciar significa retirarse, significa desistir de algo. Es necesario mantenerse firme en el buen propósito de retirarse de manera definitiva para no continuar siendo esclavo de este mal. Y yo quiero terminar por ahora con este tercer punto, porque solo hay otros dos más, pero quiero terminar con este tercer punto, que es vital. Una de las formas vitales para vencer la adicción se llama el despojarse de la pornografía. Primero, renunciar. Primero, reconocer. Segundo, renunciar. Y tercero, despojarse de la pornografía. Es necesario que usted, que está luchando contra esto, primero que todo quite de su vida todo aquello que lo incite a proseguir en la pornografía. Usted puede haber reconocido, usted puede haber incluso confesado su problema, buscó ayuda profesional, usted está renunciando a hacerlo, pero el paso a seguir es despojarse de todo aquello que lo incite. ¿Qué incluye? Número uno, incluye tener que despojarse de todo acceso a páginas de internet de esa condición. Yo le recomiendo, busque tutoriales en la internet misma o en algunos medios donde existe ya, gracias a Dios, la posibilidad de que usted busque ciertas aplicaciones e incluso ciertos métodos que algunos expertos en el área de la informática han logrado para que una persona en su computador o en su móvil en el cual usted accede a este tipo de videos o de proyectos terribles de la pornografía, existen algunas aplicaciones que bloquean de manera definitiva el acceso a este tipo de páginas. Es decir, hay muchos aplicativos, hay muchas formas en la internet en las cuales usted puede ingresar, buscar cómo bloquear este tipo de páginas en mi computador personal, en mi PC o en su dispositivo, y de manera prácticamente absoluta hay muchos de estos métodos que son mucho más, diría yo, eficientes que otros, logran bloquear de manera definitiva el acceso a la pornografía, sobre todo en hogares cristianos donde hay niños pequeños y también donde hay adictos, es decir, gente que reconoció, que renunció, pero que ahora necesita despojarse. Busque la manera de bloquear de manera definitiva. Si alguno de ustedes necesita asesoría en esa parte, hay posibilidad de hacerlo. Yo puedo ayudar en esa parte para que usted pueda despojarse y hacer que su computadora sea limpia, sea libre de todo tipo de acceso a páginas pornográficas. Se puede bloquearlas de manera directa y esta es una de las cosas en este tercer paso importante. Un adicto al porno, por ejemplo, generalmente busca privacidad. Para eso debe usted tener por lo menos alguien que le supervise. Su computadora no puede estar en un lugar oscuro, o un lugar solitario. Busque inicialmente en este paso despojarse de todo tipo de acceso a ella. Debe también buscar una buena compañía. No es recomendable quedarse solo. Para el adicto a la pornografía, la peor compañera es la soledad. Una persona que se quede sola siempre va a recaer. Usted necesita, aparte de ocupar su tiempo, porque si usted es ocioso, si usted no está haciendo nada, si usted no está ocupando su tiempo, claro que va a caer en esa adicción o va a recaer continuamente. Ahora, necesita también no esperar la soledad. Eso es algo importante. Y por último, Romanos 12:21. Quiero que por favor me ayude leyendo aquí y aquí cerramos.
este día. Romanos 12:21 da una pauta fundamental de cómo vencer un mal hábito como es la adicción a la pornografía. Despojarse de este mal consiste en alejarse también de personas que le inciten a recaer. Si usted está luchando contra la pornografía, usted no puede tener amistades que sean obscenas, que hablen vulgaridades. Usted debe alejarse de ese tipo de personas o buscar películas o videos o revistas o programas de televisión o fotografías con contenido de carácter erótico. Cuando usted empiece a hacer esto, debe estar seguro que la guerra contra la pornografía la está venciendo. No ha logrado obtener toda la victoria, pero está dando los primeros 3 pasos. Reconoce, renuncia y se despoja de la pornografía. Romanos 12:21, por favor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Vence con el bien el mal. Todo mal hábito se vence con un buen hábito. Usted necesita cultivar buenos hábitos. Hay algunas otras pautas que ahora no las podemos mencionar por razón de tiempo, pero las mencionaremos más adelante. Así que, amado hermano, amada hermana, amado joven, amada jovencita, casado, soltero, pastor, líder, evangelista, músico, adorador, aquel que ingresó a este tipo de videos con el propósito de buscar ayuda espiritual, usted necesita primero reconocer, segundo, debe renunciar a este problema, tercero, debe despojarse por completo de ello, alejarse, quitar, bloquear. Usted no puede decir estoy luchando contra la pornografía si usted no ha puesto filtros contra la pornografía en su computadora o en su celular. Usted fácilmente puede recaer. Pero si usted logra bloquear por lo menos de manera definitiva acceso en su computadora, hay algunos casos extremos donde la solución es quitar el internet de su casa. Si usted es un adicto inicial, usted no debe tener internet en casa, porque eso los llevará a recaer. Yo quiero hacer una oración final por alguien de los que está escuchando en este momento, que necesita principalmente la mano del Dios Todopoderoso en su vida. Hay esposos, hay esposas, hay pastores, hay líderes que necesitan, número 1, propósito, pero hay algo más que propósito, poder. Porque si no tiene el poder sobrenatural, que hará parte de los otros 3 pasos a seguir para ser libre, que Dios mediante en otra ocasión los mencionaremos, usted estará solamente a mitad del camino. Yo quiero orar por alguien en este momento. Quiero que allí donde usted está cierre sus ojos. Hablaré con todo mi corazón. Señor y Dios, en esta hora, quiero, Señor, invocar tu nombre santo en favor de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel adolescente, de aquel joven, de aquel anciano, de aquella persona que ha accedido a este tipo de videos donde se habla de cómo vencer la adicción contra la pornografía. Aquel hombre o aquella mujer que ha pasado por todo este proceso. Tal vez su inicio fue a través de un abuso sexual en su niñez o simplemente porque atestiguó algún acto inmoral en su niñez. O en algún momento por curiosidad entró en este mundo tan terrible y en las redes de la adicción a la pornografía. Por el paso del tiempo empezó a sentir efectos como la culpabilidad, como la vergüenza. Esa persona empezó a tener ansiedad y por el paso del tiempo empezó a sentirse atado a mediano y a largo plazo, a sentir efectos devastadores en su hogar, en su matrimonio, en su vida, en su mente. Hoy, Dios Todopoderoso, quiero clamar por aquellas personas que están luchando en esta área de manera sincera, que están dispuestos a seguir este proceso, estos pasos, y que necesitan, Señor, que tu mano poderosa sea en ellos. Hoy han comenzado al observar este tipo de videos con algo importante y se llama propósito. Pero ellos necesitan no solo tener el propósito de salir, no solo necesitan reconocer que son adictos, no solo necesitan empezar por el proceso de renunciar a ese problema, no solo necesitan despojarse de todo tipo de material, videos, películas y acceso a este tipo de páginas, sino principalmente ellos necesitan algo que se llama poder. Tu palabra, Señor, habla de tu Espíritu Santo como una dinamita, como un poder. Para que un placer producido por la inmoralidad sea vencido, debe haber un placer superior, un placer que vaya por encima de ese placer inmoral que produce la adicción a la pornografía. Cuando tú observas pornografía,
Simplemente sientes un placer momentáneo, pero en este día necesitas poder, y ese poder es el poder sobrenatural del Espíritu Santo, un poder que produce un placer que no se puede comparar con nada en este mundo, en esta tierra. El placer que se produce y que se percibe y se siente cuando el Espíritu Santo llega a una vida es un poder que va más allá de la circunstancia física, es un poder real, es el poder que viene para librarte de ese tipo de adicción. Oro, Señor, por aquella persona cuyo cerebro físico está afectado por la adicción a la pornografía. Señor, oro por aquella persona cuyo hogar está afectado por la adicción a la pornografía. Oro por aquella persona que su ministerio está siendo empañado por la adicción a la pornografía. Oro por aquel cantante, por aquel músico que no tiene ese mismo brillo que tenía antes porque está adicto a la pornografía. Hoy recibe en el nombre de Jesús el poder que tú necesitas para ser libre de la adicción, pero necesitas seguir estos pasos y tenerlos siempre en cuenta. Necesitas ocuparte, necesitas ocupar tu tiempo venciendo lo malo con el bien, venciendo la adicción con el hábito de la oración, venciendo siempre lo malo con lo bueno, venciendo el mal con el bien. Hoy, Dios y Padre Celestial, confieso y creo que una persona es libre en el nombre poderoso de Jesús. Allí donde tú estás, dile a Dios: Señor, yo declaro que soy libre en tu nombre. Pongo mi mente, pongo mi corazón, pongo mis sentidos, pongo mi alma, espíritu y cuerpo para ser santificado para el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, Pastor Araujo. Dios lo bendiga, hijo, por este hermoso mensaje.